Está aquí ya Javier Rodríguez. Él es responsable del equipo de ciberinteligencia y riesgos globales de Tarlogic Security y también Guardia Civil. Y nos va a estar hablando de Virtual Human en la era de los millennials, una súper entretenida ponencia, igual que todas las que están desfilando por aquí, con lo cual muchísimas gracias Javier en nombre de la organización por estar aquí presente y todo tuyo, adelante. Vale, pues muchas gracias. Como bien ha dicho la compañera, yo soy el causante de que no hayáis podido preguntar a Vicente, ¿vale? La anterior charla. Como siempre, Vicente y Carlos, ¿no? Que son ese dúo, lo han hecho estupendamente. Y en principio, el índice de la charla, ¿vale? De qué va esta charla, quién soy, etcétera. Para algunos el concepto de Virtual Looming quizás sea nuevo, para otros ya pues es algo más consolidado. Y la idea es, bueno, pues presentarme. Me llamo Javier, provengo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil, donde he estado en varias unidades, tanto de investigación, información e inteligencia. Aquí, como sé que hay mucho compañero de Latinoamérica, pues en España hay una pequeña diferenciación entre información e inteligencia, ¿vale? Temas más que nada de definiciones. Soy responsable del Departamento de Ciberinteligencia de Tarlogi, donde estamos unos cuantos que tenemos la misma procedencia, Ministerio de Defensa, Presidencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y otra cosa que tengo que decir en las charlas, en estas charlas, que yo no soy analista. Lo pongo bien grande porque realmente mi profesión, o aunque sí que es verdad que he tenido relaciones con unidades de investigación e información, yo no me considero analista. Más que nada provengo del campo de la obtención de información y en este caso de la información técnica. Dícese que es aquella que proviene de lo que es la investigación de cualquier elemento que se use con las nuevas tecnologías, ¿vale? Lo que sí es verdad es que, pues, sí que he podido trabajar y trabajamos en el ámbito OTAN, por ejemplo, con otras policías, servicios de inteligencia, extranjeros, nacionales, etcétera, empresas del sector privado, lo que te permite ver mucho, pues también cómo se trabaja en otros mundos, ¿vale? Es una experiencia muy enriquecedora, dado que no me ha podido ver, hacer una pequeña comparación, donde al final, pues uno dice que en estos temas de inteligencia, pues en España quizás falte una fase de dirección política más concreta y precisa, puesto que es bastante complicado el modelo de inteligencia y policial español, pero sí que es verdad que sabemos hacer las cosas. En cuanto a los ámbitos de interés, pues como todos vosotros, tratando de sobrevivir al COVID, encerrado por aquí, es una charla un poco peculiar porque al no ser presencial, yo estoy más acostumbrado a las charlas presenciales, pues sí que es verdad que aquí puede suceder de todo, ¿no? Desde que se acerque mi hijo y quiera participar activamente contándoos cómo ve el Virtual Looming hasta que ladre el perro o suene el timbre. Es una cosa bastante interesante que yo entiendo que es común a todos. Luego, una de las cosas que estamos muy focalizados es en las labores de actividad de zooming en el ciberespacio. Cuando pongo ciberespacio es la forma cutre de decir Internet, pero digamos que en puridad es como yo defino el Virtual Looming. Además de esto, pues dentro de lo que las tareas y misiones que tengo ahora mismo, pues está el tema del ámbito de la inteligencia competitiva económica, donde estoy acumulando cierta experiencia. Y por último, pues como ya tengo una edad, a pesar de la jovialidad de mi voz, pues parte de mi vida la dedico junto a una persona que dará una charla por aquí, el teniente coronel Díaz Caneja, donde, pues bueno, tratamos de enseñar o mostrar una forma de hacer inteligencia que proviene mucho de la comunidad de inteligencia nacional, de cómo nosotros lo entendemos, y que reivindica mucho, pues, esta forma de trabajar que es perfectamente aplicable en el sector privado. Bueno, una vez que me conocéis, ¿de qué no va esta charla? Generalmente, el que ya tenga algo de conocimiento sobre Looming o Virtual Looming, ingeniería social o como lo queramos denominar, luego veremos, pues en principio eso hace unas expectativas muy raras, ¿no? Lo primero, que esto no es una charla sorprendente. En las charlas de inteligencia, salvo que se hable de herramientas o cosas similares, pues no son charlas sorprendentes. Si os habéis fijado, el ciclo de inteligencia puede ser la palabra más repetida o el conjunto de palabras más repetido en una charla de inteligencia. Tampoco vamos a aprender a hacer perfiles falsos, no va de eso. Ni tampoco vamos a hablar de ingeniería social. Tampoco vamos a decir que los rusos son malos y los chinos son malos. Una de las buenas cosas que tiene la profesión es la humildad, y es que al final todos hacen lo que tienen que hacer en base a sus necesidades de información. Tampoco vamos a descubrir la pólvora ni remeter la rueda, debido a que la doctrina de Virtual Looming no la he hecho yo, sino que yo soy un seguidor de una de las corrientes, en este caso más la que proviene de Israel, con cosas que hemos aportado en Guardia Civil, cosas que vamos haciendo, pero desde luego aquí no hay nada nuevo y tampoco vamos a venirnos arriba. ¿Por qué? Suele suceder que la gente cuando descubre o cuando empieza a profesionalizar el tema del Looming, es decir, el hablar con la gente a través de Internet, pues se viene arriba y lo que empezamos a tener son pues problemas, expectativas falsas. Porque podemos tender a pensar que esto del Virtual Looming
puede ser un simple proceso informático de crearte un par de cuentas en redes sociales y luego pues empezar a interactuar con la gente. Puedes llegar a pensar que todo el mundo es, entre comillas, un poco pues tonto y que aquí mandas un enlace y te lo pica cualquiera. Ya el problema más agresivo, más problemático es pensar, porque estás en la CIA, el KGB o algo así, y te olvidas de que existe una cosa llamada legislación vigente materializada en el Código Penal, la cual el Código Penal es aquello que nos dice lo que no podemos hacer, o que si lo haces va a tener una pena, ¿de acuerdo? Y pensar también que esto lo hace cualquiera, porque la perspectiva de la charla va a estar mucho desde la parte del manipulador UMIN más que de la parte del analista o de la persona que es manipulada, la fuente, colaborador, como queramos decirlo. ¿De qué se iba esto? Pues lo primero, va a hacer pasar demasiada vergüenza a los organizadores. Pues muchas gracias por haberme dado la oportunidad, y más con el elenco de profesionales que hay aquí, gente que yo admiro, Selva Orejón, Carlos Isdedos, Vicente Aguilera, muchas más personas que andan por ahí. Pues la verdad que es un tema de, espero que no dejarlo mal, ¿no? Entender lo mejor posible lo que es el concepto de virtual UMIN y su importancia en lo que viene siendo las labores de obtención. Entender qué necesitamos para llevar ese tipo de actividades UMIN al ciberespacio, ¿vale? Entender qué tipo de persona, lo que sería el operador, hace falta para realizar ese tipo de actividades. Tanto en cuanto, si os habéis fijado, en muchas profesiones, aquí todo el mundo es analista, hace dirección, obtención, análisis, elaboración, te hace un análisis de hipótesis competidoras, como te hace obtención UMIN, 2 paellas y 3 lubinas. Para los amigos iberoamericanos, la lubina es un tipo de pescado. Entonces, el tema está que, jolín, pues al final, pues hay que ser realista y hay que entender que no todos pueden hacer todo. Y en el tema del UMIN, sobre todo, y del virtual UMIN en particular, pues requiere una especialización. Eso no quiere decir que no podamos hacer tareas, pero aquí hablamos de reivindicar el papel del operador. En 45 minutos, evidentemente, no va a dar mucho tiempo, pero también es ver un poco el proceso y metodología y algunos ejemplos reales que no tienen por qué ser prácticos, ¿vale? Si me permitís también, pues 3 cosillas, que es hacer un pequeño homenaje a los que se dedican a la obtención de información, puesto que también existen, no solamente de analistas vive el hombre, y luego reivindicar la especialización, y para eso 2 ejemplos, ¿no? Y es que tenemos, habéis visto la serie de Americans, donde son una serie de NOC, de agentes no declarados, agentes encubiertos, por llamarlo de alguna manera, soviéticos de aquella época, pues infiltrados dentro de la sociedad americana, y si tú ves la serie, lo que ves es que les fríen bastante informes operativos, se comen todo tipo de marrones o problemas, les fríen a requerimientos de información cada 2 por 3, y al final es gente cuya vida era pues bastante cruel. Y luego tienes, por otra parte, James Bond, en los cuales sus películas, que no las he visto todas, pues no le he visto hacer un informe operativo nunca. De tal manera que la realidad del operador UMIN se acerca más a lo primero que a lo segundo. Y ya por último, como he prometido, un saludo a mis amigos de Chile, que nos estarán viendo. Es emocionante esto que te vea tanta gente, ¿no? Bueno, introducción al virtual UMIN. Vamos a empezar por aquí. Y es que el virtual UMIN sucede cuando percibimos que necesitamos algo más. Cuando viene un decisor es aquella persona que decide, aquella persona que tiene una necesidad de información o de inteligencia, como lo queramos llamar, no, yo no soy especialmente purista, y te hace una pregunta. Y al final te dice, ¿me van a romper los cristales del local? Sí o no. ¿Me van a impactar en el negocio? Sí o no. ¿Me van a poner una bomba? Sí o no. ¿Voy a tener un atentado? Sí o no. ¿Pero va a pasar esto? Sí o no. O, en general, cuando dice Pepe y Juan tienen relación, sí o no. ¿Pero se conocen? Sí o no. Y si se conocen, ¿qué hacen? Son preguntas muy complejas. Lo que se viene observando hace tiempo es que a través de un montón de acrónimos, OSINT, WEBINT, SOCMIC, IMINT, RUMINT, que la verdad que tenemos todos para elegir, y a eso le metes un poquito de Machine Learning, Deep Learning y tal, pues te aparece un maravilloso gráfico aquí, con unos redondeles o unos circulitos, nodos, ¿no? Pues muy interesantes, y te dicen, mira, esta es la respuesta, tío. O sea, tu problema es este señor de aquí, que es azulito grande, ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo qué sucede con esto? Que lo que venimos percibiendo es que existe un abuso de las fuentes abiertas en todas sus denominaciones para responder preguntas muy complejas que requieren de interactuar directamente con personas que sean conocedoras o poseedoras de esa información. De tal manera que aquí viene el problema de la expectativa. Yo soy un poco crítico con el tema no crítico, pero sí que es verdad. Si os habéis fijado antes, en la herramienta que ha presentado Vicente, pues más que buscar datos, está buscando cosas para poder identificar a este señorito, ¿vale? Este nodo grande que está aquí en azul, para saber ese tío, pero ¿quién demonios es, no? Esa persona quién es. Entonces, estamos cayendo mucho en la tendencia de hacer productos muy descriptivos que te describen una situación, Argentina, República Federal, con capital en Buenos Aires, gobernado ahora mismo por Alberto Fernández. Perfecto, ya, pero ¿llamo al ministro, sí o no? ¿Pero me van a expropiar la empresa, sí o no? Es decir, que Argentina es República Federal, ya lo sé yo. Ese problema es el que venimos un poquitín a solucionar si se puede, porque
Cuando necesitamos algo más es cuando aparece el Virtual Looming. ¿Vale? El Virtual Looming, Virtual Looming siempre refiriéndonos, que ahora definiremos, siempre actividades que están en Internet, en el ciberespacio, usando las nuevas tecnologías. Desde luego es algo más porque esa información de calidad tiene que venirte de las entrevistas con personas. Cuando hablamos de entrevistas es básicamente el reunirte con una persona, comunicarte con una persona a la cual le vas a hacer una sucesión de preguntas y ella te va a contestar. Y es tu percepción de esas respuestas a tus preguntas junto con otros elementos más lo que te va a dar una respuesta a tu pregunta, por lo menos unos indicios. Evidentemente hay otro tipo de técnicas, ¿no? Que también reciben ayuda humana. Todos estamos hartos de oír el ejemplo de Stuxnet, ese malware, ese virus que hicieron entre americanos e israelíes, o quien fuere el autor. Son muy sofisticados, muy tal, pero se nos olvida que alguien fue y enchufó el pendrive. Y que el que enchufó el pendrive y empezó a infectar toda aquella central nuclear no fue el que hizo el malware, ni tampoco el que buscaba en redes sociales, sino que fue una persona, posiblemente un colaborador, no se sabe, o por lo menos yo no tengo conocimiento de ello, pues que conectó eso en la central nuclear y aquello pues pasó lo que sucedió. De tal manera que fijaos la importancia que tiene la actividad Zooming y cómo converge con las demás. Otra cosa que nos sucede en inteligencia es que todo está definido. Yo vengo del mundo de la ciberseguridad, donde también hay acrónimos para echarte a temblar, pero básicamente cada uno tiene sus definiciones. Al final la mía son actividades Zooming, es decir, actividades de Human Intelligence, actividades, vamos a decir, de interactuar con personas a través de medios técnicos. De tal manera que al final tienes tus propias tácticas, técnicas y procedimientos. Si yo hablo con una persona por Telegram y solamente he hablado con una persona por Telegram, pues tendré una táctica, técnica, procedimiento concreto para poder hacer esa labor de obtención. Se ha popularizado mucho el tema de Virtual Looming, el más popular en Israel, pero en Ciberlooming es más en el mundo anglosajón. De hecho, Virtual Looming, que fueron los primeros en hacerlo, fueron ellos. En concreto, hay una empresa, Terrogens se llama, tenéis por ahí el link, tenéis por ahí, buscar Terrogense, ¿vale? Para los que no hablen el idioma de Shakespeare, pues donde ellos básicamente fueron los que fundaron y creo que tienen el término registrado. Para otros es un poco la ingeniería social. Es verdad que vamos a ver qué diferencia hay entre el Virtual Looming y lo que es la ingeniería social. Cuando la ingeniería social básicamente es hacer que una persona mediante un engaño haga cosas. Aquí no se viene a engañar a nadie. Aquí se viene a contar una historia, que es un poco diferente. Además, la ingeniería social suele ser un momento muy corto, conciso en el tiempo y preciso al objeto de que alguien haga algo, ¿vale? Y suele mediar pues un engaño. Para otros es un complemento y una evolución del Looming clásico. Si os fijáis, lo que vienen siendo los operadores Zooming de toda la vida, quizá la gente que tiene más experiencia, es decir, esta persona que está acostumbrada a hacer entrevistas, a la captación de fuentes, captación de información, etcétera, pues esa persona, cuando tú le explicas esto, que me ha pasado, ¿no? En un curso que hemos hecho, etcétera, pues lo que te dice es, vale, esto es la evolución del Looming clásico, es decir, de aquella entrevista que yo hacía en la cafetería con una persona al objeto de obtener información, pero llevado al mundo de las nuevas tecnologías. Hay otros que no tienen ni idea de cómo se define y lo hacen, ¿vale? Que generalmente suele ser la gente que trabaja y luego dice, esto se llama así. Y luego, en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, más en el ámbito de policía judicial, algunos lo denominan agente virtual encubierto. Cuando denominan hay un mejunje aquí de definiciones y de conceptos, pero sí que es verdad que el agente virtual encubierto tiene unas peculiaridades jurídicas que son diferentes. Bueno, en principio, esto viene siendo un poco el Virtual Looming, ¿vale? Pero claro, aquí uno dice, a ver, no me ha quedado claro que es virtual, pero ¿qué es Looming? Vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Tú tienes un problema y es que te vas a divorciar. Problema muy común con esto de la pandemia, donde el amor viene y entra el coronavirus y se va el amor. Todos juntos no caben. Entonces tienes un problema, es que te vas a divorciar. Tienes una necesidad a resolver. Tienes una necesidad de información que es que necesitas un buen abogado que evite esta debacle, tanto en cuanto pues avecinan problemas. ¿Dónde está la información que me puede decir a mí quién es un abogado? Un abogado bueno que me puede ayudar a mí. Pues tienes fuentes abiertas, donde hay 77 millones de abogados, ¿vale? Con 800 millones de opiniones. Además lo tienes clasificado en Google por regiones, por opiniones, incluso si quieres hasta por pelo rubio, pelo moreno. Entonces, claro, ya tienes un problema. A ver, ¿de dónde yo cojo yo el dato? Evidentemente te puedes poner a leer todos los comentarios para ver si decides a uno y llamarle, pero desde luego todos coincidiremos en que lo que mejor puedo hacer y algo que me da más calidad es si tengo un amigo abogado, tanto cuanto es lo que yo necesito, y tengo un amigo que ha pasado por la misma experiencia traumática o salvadora para algunos. De tal manera que yo lo que necesito es tomar su opinión para que me recomiende a alguien que me pueda sacar del lío en el que estoy.
¿Cómo puedo entrevistarme con ellos? Pues vía teléfono, tomando un café, le mando un WhatsApp, Wicker, Telegram, Signal, todo el enemigo de aplicaciones que existen ahora mismo, ¿vale? Para que sea un poquitín más conspiranoico, pues que le use con un cifrado que tarde 7 minutos el teléfono en descifrar el mensaje, ¿no? Y al final, cuando te entrevistas con esta persona, lo que has obtenido es acceso directo a la experiencia, consejos y valoraciones sobre lo que son estos tipos de profesionales por parte de una persona conocedora del tema, de tal manera que tú te has entrevistado con una persona que sabe de lo que está hablando y que tú puedes calificarlo en base, lo que hagas después, calificarlo con otras informaciones que puedes haber obtenido pues a través de fuentes abiertas o a través de otras entrevistas que hayas hecho. Esto es el Lumin, ¿de acuerdo? El Lumin virtual, esto al final lo hacemos todos. Es decir, evidentemente hay gente que tiene don de gente, nunca mejor dicho, que el Lumin se le da mucho mejor, y hay gente pues cuya estirpe pues morirá con él, que no tiene problemas para relacionarse con los demás, y entonces pues esto del Lumin pues no va con él, de tal manera que le cuesta relacionarse con la gente. Bueno, pues ni tanto ni tan calvo, la idea es un término medio. Pero realmente esto lo hacemos todos, ¿de acuerdo? Al final lo que podemos definir es lo siguiente, y es que esto consiste en interactuar con personas usando las nuevas tecnologías, y en Virtual Lumin se hace con avatares virtuales, que tengan plena capacidad de interactuación. Es decir, que yo necesito tener un avatar de las características que veremos luego cómo se pueden configurar, que me permite interactuar con otros avatares, es decir, con otras personas que se encuentran, por ejemplo, pues en redes sociales. Es obvio, ¿no? La mejor forma de interactuar pues en las redes sociales, pero también existen foros, otro tipo de chats, etcétera. ¿De acuerdo? No es más que esto. Como todo, esto es una disciplina, no una ciencia. Significa que, evidentemente, creo que fue José María Blanco el que lo decía ayer, que bueno, esto de inteligencia, pues es más, esto es una disciplina, no es una ciencia. Esto no tiene todavía, pues en el tema del Virtual Lumin hay una serie de tácticas, técnicas y procedimientos que te ayudan a ser mucho más eficaz a la hora de obtener información. Ejemplo, recursos humanos. Recursos humanos son unas verdaderas máquinas de obtención de información. ¿De acuerdo? Están preparados para esto. ¿Dónde empiezan los problemas a la hora de obtener la información de calidad? En esta pequeña imagen lo que podemos ver es que, pues que existe una complejidad a la hora de obtener una cierta información y que existe una calidad de la información. A más complejidad, si nos fijamos, a más complejidad, más es la calidad. Es decir, si yo tengo una pregunta muy concreta que resolver y es si Juan conoce a Pepe y estos dos señores son directivos del IBEX 35 o son dos señores, pues yo qué sé, si nos ponemos en el modo de la amenaza terrorista, pues si es del grupo terrorista A, conoce al del grupo terrorista B. Pues evidentemente raro es que aparezca en prensa. Y si aparece en prensa es que ya no es útil. Te estás enterando de forma reactiva. Y aquí hablamos de que sea de forma proactiva, porque algo importante a referir es que el Virtual Lumin viene a ser algo proactivo. Es decir, es un dato que para encontrarlo me voy al directivo decisor o personal de interés porque no existe en otra parte. ¿De acuerdo? Pues si os fijáis, hay una cierta complejidad a la hora de obtener este tipo de informaciones. Lo que es prensa, medios especializados y redes sociales, que tienen una complejidad también debido a que hace falta una cierta soltura a la hora del manejo de las mismas, pues es verdad que, como vemos, el dato de calidad hay que trabajárselo. Y viene la gran pelea, ¿no? El Lumin versus Yumin, Virtual Lumin. Si esto es tan bueno, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Bueno, pues porque el Lumin y el Virtual Lumin conlleva riesgos sobre todo reputacionales. En el ámbito, hay un binomio que se trabaja mucho, que es la seguridad-eficacia, que viene más de la comunidad de inteligencia, pero en el sector más privado no se habla de eso, sino que se habla, lo dijo mi compañero Mariano, que algunos le conocéis, posiblemente mejor que yo, alguno de los asistentes a la charla, pues sí que es verdad que él dijo que dentro del mundo privado existe la reputación versus la seguridad, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, no puedo hacer actividades UMIN, aunque sean muy legales de un detective privado, por ejemplo. A lo mejor el detective privado puede hacer esas actividades, pero me tiene un riesgo para mí, y ese cierto riesgo lo que me implica es un problema reputacional, con lo cual estas cosas, pues ¿para qué voy a meterme en líos, no? Sin embargo, el OSINT pues tiene poco riesgo, salvo que pues te dé un cortocircuito el ordenador. Si estás manipulándolo, pues realmente tiene poco riesgo y es difícil meter la pata, aunque se mete la pata, ¿eh? Además, tiene un tema que el Virtual Lumin pues es un proceso a medio y largo plazo. Si bien es verdad que el medio plazo y largo plazo dentro de lo que es el mundo de las nuevas tecnologías, pues no tiene nada que ver con el concepto clásico de Lumin, donde para a lo mejor hacer una aproximación tardabas 2 meses. Imaginémonos que para
Pues fijaos, ¿no? El atentado de Isaac Rabin, que fue el presidente de Israel, que fue asesinado hace unos cuantos años por un radical judío. El tema es que ese señor, para pasar desapercibido delante de los servicios de seguridad, que es UMIN, se tiró 6 meses visitando el sitio donde iba a cometer el homicidio. Por tanto, hablamos de que es un proceso largo. Si tenemos que estar 2 meses en una cafetería tomando café para estar dentro del entorno y ser alguien más reconocido como parte de ese entorno, pues hablamos de que 2 meses son 2 meses. Aquí es verdad que el proceso medio largo es distinto, ¿vale? Hablamos quizá de semanas o incluso días. En OSINT es, pues, teclear y ya está. Que OSINT también tiene su metodología, como hemos visto, ¿eh? En general, lo que se observa es que el UMIN te puede dar informaciones muy concretas y la fuente es buena, muy concretas, precisas, ¿vale? Y también tenemos, pues, que en general OSINT sí que es verdad que de forma reactiva, si algo ya ha sucedido y es público, te la va a encontrar, pero es más estratégico. En general, OSINT pues viene mucho del apoyo de herramientas, aunque lo puedes hacer manual y cada vez es peor. Y en general, en el Virtual UMIN sí que hay herramientas, pero bueno, tiene su coste, que son herramientas muy caras, que te permiten gestionar más avatares, pero sí que es verdad que hay mucha tarea manual. Y en general, por ese gráfico, esta tabla que habéis visto todos, pues también es verdad que el OSINT vive mucho del leak, sobre todo cuando hace background check, o lo que viene siendo el tema de obtener información de personas al objeto de comprobar, por ejemplo, su reputación, pues vive mucho del leak. Que cuando dice que vivir del leak significa como no encuentre nada que haya liqueado antes, ¿saben? Que haya una fuga de información o algo así, o el tío tenga mal configurado el objetivo o mal configurada la red social, no rascas nada. Pues eso te da igual en el Virtual UMIN. Tienes otros problemas, ¿eh? Y luego también que en el tema de OSINT las medidas de privacidad empieza a ser un problema, sobre todo para el tema de redes sociales. Yo aquí meto OSINT, SOCMIC, no voy a distinguir, no es el objetivo. Y en el tema de UMIN, pues precisamente las medidas de privacidad pues no son un problema. Y luego otra cosa, aquí vemos a la derecha ese círculo donde decimos que para nosotros el éxito es la obtención basada en el análisis, que vamos a ver qué es, más las fuentes abiertas, más el Virtual UMIN. Ese es el conjunto ganador. Hemos metido ahora mismo 2 quesos, que quizá para alguno, 2 quesitos que están aquí, que quizás sean nuevos, que es el UMIN, que está entendido, y luego la obtención basada en el análisis, que ya veremos qué es. ¿Por dónde empezamos? Pues en general tenemos en el Virtual UMIN 3 escenarios, ¿vale? Aunque el primero es el más usado. Y es que tienes todas las actividades que vas a realizar se circunscriben al ámbito ciber, es decir, estamos en Internet y no salimos de Internet, con lo cual aquí tenemos que toda la operación se desarrolla en este ámbito exclusivo y además tenemos la peculiaridad de que una persona puede gestionar varios avatares o perfiles. ¿De acuerdo? Luego tienes actividades en el mundo físico acompañadas en el ámbito ciber, es decir, que tienes las 2 cosas. Estas actividades se realizan mucho ya más quizá por parte de gabinetes de inteligencia muy especializados, fuerzas de seguridad, servicios, etcétera, pues sí que es verdad que comienzan en el plano físico y también se mueven en el plano ciber, ¿de acuerdo? Y ahí sí que es verdad que el operador físico puede ser distinto puede ser distinto, ¿de acuerdo? Al operador virtual, con lo cual uno conoce a la persona, ¿vale? Hace la aproximación clásica y otro continúa a través de otros canales. Y luego está esto también en el mundo policial es bastante común. Y luego están las actividades en el plano ciber que se sustancian finalmente en el plano físico, que es una forma de trabajar también que hemos observado mucho, por ejemplo, en la comunidad de inteligencia china o en otras comunidades de inteligencia. Digo comunidad porque yo no sé si es el servicio o si es una empresa que está en Pekín o si es el del laboratorio de Wuhan que inventó el COVID, no tengo ni idea. Es decir, hablamos de comunidad en general, ¿vale? Que provienen de ahí, son cosas, pues igual que en España se hace la paella y en China pues harán, pues qué sé yo, el rollito primavera, pues cada uno tiene su forma de hacer peculiar y muy dado a su carácter. Entonces aquí sí que es verdad que se comienza en el ámbito ciber y se materializan entrevistas en persona, pues como Tinder, ¿no? Pues decir, esto del ciberamor, pues te conozco por internet y vamos y al final acabamos casados. En general da muy buenos resultados. No me refiero a Tinder, sino a la estrategia de conocerte a través de la aproximación virtual y luego sustanciarla en el ámbito físico. Y una cosa importante que nos fijamos, en uno de mis múltiples viajes por ahí fuera, que hay ciertos servicios que lo que hacen es, pues el operador no es el mismo, o sea, la persona que interactúa, el operador, el profesional del Virtual UMIN, no es el mismo que luego va a conocerse. ¿De acuerdo? Con lo cual vamos 3 planos. Aquí vamos a circunscribirnos al primero. Y luego doctrinalmente también esto es muy discutible, ¿eh? Pero bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a empezar en esto. A todo el mundo le suena este vídeo, ¿no? Pues voy un poco mal de tiempo. A todo el mundo le suena este vídeo, donde hay un adivino que pues bueno, te pone las manos en la cabeza y tal, va adivinando cómo eres y lo que realmente hace es, pues como te ha leído todas tus redes sociales,
os voy a librar de poneros el vídeo, como tienes todas tus redes sociales pues en abierto, esa persona es capaz de sacar mucha información tuya. Claro, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí lo que sucede son dos cosas. Primero, que sí, problema de privacidad, problema de que publicamos todo, que si estamos en peligro, que sí, que muy bien. Pero ¿qué ve un operador Lumin? Aquí veo un problema. Veo un problema porque si yo me quiero un avatar que se llame Jorge y me voy a ver al adivino y me pone el adivino las manos en la cabeza y su equipo de redes sociales no me encuentra, tengo un problema. Tengo un problema. Entendemos esto, ¿no? Que el Virtual Looming hay que empezar a construir esto, a construir y lograr que el adivino te ponga las manos en la cabeza, su equipo de redes sociales pueda saber que tú eres Jorge, Juan, o como quiera que tú te manifiestes en tu avatar y tengas una vida y tengas una huella digital. Fijaos en una cosa, cuando una persona hace una aproximación a otra, si yo soy un amigo, yo hago un clic en mandar una amistad a alguien en Facebook, en Twitter es diferente, ¿no? O en LinkedIn, pues tú chequeas y tienes 2-3 segundos donde decides si esa persona te convence y si esa persona es enriquecedor para tu comunidad virtual de contactos. O sea, Facebook, redes sociales, tienes 4 o 5 segundos, no tienes más. Con lo cual, si no tenemos algo que nos una o nos vincule con el objetivo, lo tenemos mal ya. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer aquí en la metodología básica es el tema de construirnos una leyenda, bio, narrativa, que sea sostenible. Es decir, si yo soy Jorge y me sustancio en un avatar como Jorge Pérez, ¿de acuerdo? Jorge Pérez tiene que existir. Al menos sobre el papel. Tiene que existir y tener una vida y tener algo que sea defendible. Otra cosa muy interesante en el tema del Virtual Looming, sobre todo a la hora de elegir nombres, es que un mismo operador puede defender 75 nombres diferentes si quiere, porque al final esto es algo más virtual. ¿De acuerdo? El Looming clásico es de sus complejidades. Una metodología básica propuesta, y al que venga del tema de Looming no le va, bueno, esto es larguísimo y evidentemente en 15-20 minutos que me restan, pues no podemos hacer mucho más. Pero sí que es verdad que hay una serie de cosas que tenemos que hacer. Sobre todo vamos a decidir que hay una fase de preparación donde al final decimos, bueno, ¿qué información necesitamos y quién puede conocerla? Juan conoce a Pepe. ¿Me van a poner un artefacto explosivo, grupos violentos mañana en tal sitio? Una pregunta clara, concisa y concreta. Y de ahí va a dimanar lo que se va, digamos, a materializar lo que es la necesidad de inteligencia a contestar, la necesidad de información. Por tanto, vamos a ver aquí que estos 3 primeros bullets que hay arriba en la primera pregunta de uso de escenarios, indicadores, etcétera, vamos a verlo luego, pero sí que es verdad que hay una cosa que no solemos hacer, que es la diferencia entre el Virtual Looming y otro tipo de ingenierías sociales, etcétera, que es que no se hace una bolsa de candidatos. La bolsa de candidatos es que yo me paro, por ejemplo, mucha gente cuando se dedica a hacer una campaña de phishing, sobre todo el mundo de la ciberseguridad, pues lo que hace es elige una serie de correos electrónicos y lo manda. No hace un perfilado previo de ver si me va, o no es común hacer un perfilado previo a ver a quién voy a focalizar yo verdaderamente este mensaje para mandarlo, ¿vale? Para que realmente pues tenga efecto. Eso se llama hacer una bolsa de candidatos. Con una serie de técnicas tú puedes seleccionar a las personas, pues como una bolsa de recursos humanos, ¿vale? Un proceso de selección. Seleccionas a las personas que tú veas. Esto requiere usar técnicas de fuentes abiertas o sin zooming, etcétera, para llegar a perfilar o para llegar a hacerte una bolsa de candidatos de hacia dónde vas a llegar. Evidentemente hay que planificar unos recursos y una logística. Lo veremos luego un poco más, pero desde luego sin teléfono y tarjeta SIM, pues es muy difícil vivir, ¿vale? Vivir. Tanto cuanto es muy raro que alguien que se llame Jorge se ponga en manos del adivino y Jorge lo que no haga es pues guardarse el teléfono. O Jorge no pueda tener un teléfono, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer una planificación de recursos y logística para poder calcular qué te va a llevar el hacer esto. Y cuando decimos esto, a lo mejor para una operación te hace falta 5 avatares, ¿de acuerdo? Luego está el tema de diseñar la aproximación, que al final es la pregunta de, bueno, ¿y cómo va a hacer que yo este señor? En esto ya, la gente que viene de Looming, de lo que es el Looming clásico, yo he visto hacer cosas, por eso me quito el sombrero ante ese tipo de profesionales, muy imaginativas. Imaginativas que a veces superan incluso lo que es la misma ficción. Al final, acercarte a una persona significa que tú la vas a dar algo que ella no tiene y quiere. Esa persona quiere algo de ti, hablamos de una forma eufemística, evidentemente, quiere una conversación, quiere un trabajo, quiere algo de ti, o ve que tú le puedes aportar algo. Esa es la magia que tiene el tema de Virtual Looming y el Looming, que hay que tener una pensada muy buena a esto. Evidentemente, si estáis dentro, fijaos, si estáis dentro del ámbito ciber
y habéis hecho aproximaciones por ahí, os ha salido, a lo mejor sin hacer cosas metodológicas, pero os ha salido porque conocéis el entorno. Conocéis el entorno y conocéis cómo aproximaros. Pero en esto, el operador UMI se encuentra muchas veces con unas dificultades bestiales, dado que pues, evidentemente, no conoce todos los temas a tratar. No conoce todos los escenarios que puede haber. Y evidentemente el operador UMI es experto en una cosa, no en mil, con lo cual pues tiene que haber una pensada. Y de ahí dimana el tema de construir el avatar. Es decir, qué foto le ponemos en Facebook, qué nombre le ponemos, cómo lo hacemos, etcétera, ¿vale? Otra cosa es que suele suceder bastante es cómo gestiona las interactuaciones. Es importante llevar una gestión documental de la operación, un diario de interactuaciones, para saber que con narices, con perdón, le hemos dicho a una persona. Esto es importante porque sobre todo puede suceder que en la Comunidad de Inteligencia Nacional o el Fuerza Común de Seguridad del Estado pues hay una cierta rotación de plantilla, pero es verdad que en la empresa privada la rotación de plantilla puede ser el doble o el triple, de tal manera que si tú eres y hay empresas buenísimas que se dedican a este tipo de cosas, y claro, cuando se va uno pues tiene que dejar las cosas hechas, ¿no? Es decir, hacer el relevo de una forma decente para saber qué es lo que se ha dicho. Luego hay que prever las incidencias y hay que saber cómo dar novedades y luego planificar lo que es el desenganche, que bueno, esto tiene otro nombre, pero básicamente es, bueno, ¿y cómo voy a desaparecer? ¿De acuerdo? Hemos hablado antes de escenarios e indicadores. Fijaos en una cosa. Al final un escenario es estos son definiciones mías, está por aquí seguramente el teniente coronel Caneja, pues bueno, es una definición que he parido yo, ¿vale? Con toda mi molestia, pero bueno, básicamente al final es una serie de acciones que agrupadas en su conjunto conforman una realidad. Además queda bien, ¿no? Joder, queda una definición, pero básicamente es que si tú vas a arrancar el coche, lo que sucede en ese escenario es que sales de casa, sacas la llave, te acercas al coche, das al botón del mando a distancia, el coche arranca, abro la puerta, me siento en el asiento del conductor, introduzco la llave, si es que todavía funciona con eso, arranco y me voy. Ese escenario es cuando Pepito o Jorge ha ido a arrancar el coche. Si yo ese escenario lo voy sacando, extrayendo indicadores que son fenómenos observables, que son únicos, observables por una tercera persona, pues evidentemente yo ya puedo empezar a predecir que Jorge va a arrancar el coche desde que sale de casa con una llave. ¿De acuerdo? Ese fenómeno es el indicador. El indicador tiene que ser algo muy concreto. Por ejemplo, sucedía en el terrorismo islámico que te decían años pues que, pues bueno, una persona que puede ser candidato a ir al paraíso, pues tiene barba, pantalones de un determinado modelo con un corte específico de una altura determinada, etcétera. Son fenómenos que evidentemente, pues un fenómeno de estos observado en conjunto con los demás te puede dar una idea, pero que es un fenómeno que únicamente observado una sola vez en un contexto diferente, pues no tiene validez. O sí tiene validez, pero hace falta algo más para comprobarlo. Fijaos, en estos indicadores que ponemos en un escenario de Pepe está pasando por un mal momento personal, pues el escenario sería pues que Pepe generalmente va a trabajar, muestra ojos vidriosos, habla pastosa, esto es muy típico de la gente que toma alcohol, que visita locales de ocio, que discute con su pareja, que discute con su entorno laboral y que, oye, que sale en prensa, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que la fuente que puede observar ese indicador, y no hay que engañarse, no hay que engañarse diciendo que no, es que yo conozco un caso de fulanito que ponía en redes sociales que estaba harto de su mujer. Sí, bueno, pues es el caso de fulanito, ¿vale? Pero en lo general, las personas y organizaciones esconden sus debilidades y potencian su fortaleza, de tal manera que estamos hablando que observar eso en redes sociales es muy complicado, es muy complejo. Y para eso vino el UMI, el Virtual UMI, para poder observar ese tipo de fenómenos. ¿De acuerdo? Las visitas a locales de ocio, discutir con su pareja, posiblemente venga más, esa información sea más que observable, pues tener conocimiento de ella a través de UMI que de OSINT. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una serie de fenómenos identificados y focalizamos la obtención UMI, es decir, todo esto, a ver esos indicadores, ya sabemos qué tenemos que preguntar. Es muy sencillo. Ya sabemos qué tenemos que buscar. Entonces, ya tenemos claro qué escenario estamos, qué es lo que hace proactiva la inteligencia. A lo mejor mezclo muchas cosas, ¿vale? En esta charla que es un poco batiburrillo, pero cuando veáis todas las charlas que hay, os quedará claro el tema de escenarios e indicadores. Creo que es la forma más potente que puede haber ahora mismo de dirigir la obtención. Es decir, la obtención es un cañón. Fijaos la herramienta que ha hecho Vicente y Carlos, ¿no? Eso es un cañón importante, eso es un misil. Pero evidentemente, si te pones a obtener sin tener claro qué es lo que quieres, pues posiblemente te hundas. De tal manera que al final tienes que tener esto para saber qué hay que obtener. En cuanto a lo que es la construcción de la biografía, vamos en la biografía, ¿vale? La biografía o leyenda, como queramos llamarlo, pues en cualquier curso te van a decir lo típico, ¿no? Que debe ser lo suficientemente clara y concisa para que no genere suspicacias, pero lo suficientemente dinámica como para adaptarse
a las circunstancias presentes y venideras, sobre todo a las venideras. Entonces, es verdad que esto es complicado de hacer. Luego hay, como todo, la gente que viene de Lumin tiene ya precisamente sus mejores coberturas y leyendas que le funciona y que se corresponde con esto. Pero aquí en Internet tenemos que tener una cosa que es la profundidad. Fijaos, tú cuando haces el check a una persona en redes sociales, salvo que estés sensibilizado, tú no miras cuándo se creó el Facebook, tú miras el contenido. Tú estás mirando el contenido, lo miras rápidamente, y si tiene profundidad, es decir, que te llega, que tiene cierto contenido sentimental, que tiene cierta humanidad, que es algo muy parecido a ti, ese es el check que tú haces, ¿de acuerdo? Porque combatir la fecha de creación de un perfil de Facebook es bastante complejo, no hay remedio ahora mismo. Y luego también es verdad que la biografía debe tener material audiovisual, que ya veremos luego, pero sobre todo hay una gran discusión que tenemos en el entorno, que es usar herramientas como Fake Name Generator, ¿no? Que se ha hablado por aquí. Pues en mi opinión no. Fake Name Generator es una aplicación que cuesta bastante dinero de mantener, cuesta recursos mantener. Es una aplicación que además, si os fijáis, la rotación de dominios que tiene, desde de dominios que van comprando, pues para mantener la aplicación dentro de las cuentas de correo electrónico, etcétera, pues es decir, hay alguien que tiene un interés en que eso exista, de tal manera que yo esto no lo uso. Además de eso, es que es demasiado genérico, porque fijaos que un buen nombre lo que tiene es, te vincula con un lugar, te vincula incluso con un sentimiento, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que recomiendo a la gente, o se recomienda, es nos sentamos y para construir una buena leyenda tenemos una serie de ámbitos que hay que rellenar. Es la forma quizá más, bueno, yo aprendí esta, ¿vale? Hay otras, pero llevar una metodología. Pues, ¿cuál es tu historia de salud? Pues a todo el mundo le saca una muela, ¿no? ¿Cuál es tu historia familiar? Si tienes pareja o no, si tienes estudios o no, qué experiencia laboral tienes, cómo es tu nivel de vida, y con todo esto construimos la huella digital. Es decir, con todo lo anterior es cuando construimos todo lo que tenemos que construir en el perfil, una vez contestamos esas preguntas, ¿vale? Por eso hay que tener claro que esto no es llegar allí y empezar a inventarse cosas. Está bien para una operación muy, muy corta en el tiempo. Bueno, pues si lo quieres para darle clic a hacer un follow a alguien en Twitter, esto no es Virtual Looming, eso es otro tipo de cosa, ¿vale? En lo que respecta a la huella digital, es decir, la visita del adivino, fijaos, yo, si voy a ver al adivino del vídeo que hemos visto al principio, lo que tenemos es que las redes sociales funcionan con el concepto de experiencia de usuario. Es decir, la experiencia de usuario es aquello que tú entras a Facebook y te dice, pues mira, tú creo que conoces a estas personas. La experiencia de usuario es aquella que tú pones, necesito abogados, y te dice, pues, eso que tienes enfrente de casa. La experiencia de usuario es todo aquello que usan, todo lo que entregamos de nosotros a las redes sociales y a los proveedores, y con esos datos, pues nos dan ese tipo de servicios. La experiencia de usuario es algo positivo. Se complica el tema de privacidad, pero es otra cosa. Con lo cual, hay que ser normal. Siempre lo digo, hay que ser normal, porque lo raro, todo lo que se pueda, ya sé que es difícil para algunos, pero hay que ser normal. Hay que ser normal a la hora de crearse un perfil. Porque si empezamos ya con VPN, que si uso autor, que se le ponga un nombre no sé cuánto, que si cojo la foto del jarrón de jarrón chino, o es muy típico la foto de cuadro de Vincent Van Gogh, o la foto de Ronaldo metiendo goles, tal igual, pues bueno, pues la verdad que eso está muy quemado, Eso no es Virtual Looming, eso no es ser normal, ¿de acuerdo? Tampoco se recomienda mucho usar imágenes creadas mediante inteligencia artificial. Lo que se valora, lo que en nuestro caso hacemos mucho, es la caracterización de alguien del equipo, ¿vale? La caracterización, pues antiguamente se hacía, bueno, y no antiguamente, se suele haciendo, pues vas, te maquillas y hasta hay empresas dedicadas a esto, muchas vienen del mundo del actor, ¿no? Del cine, donde al final pues te pueden caracterizar y entonces sí que pareces, pues en vez de ser Javier, pues pareces María, ¿no? Pero es verdad que también hay otras soluciones con tecnología digital que te permite transformar la fotografía, pero al final tienes que tener una fotografía. Tienes que ser humano. La fotografía del perro está bien, pero yo prefiero ver un humano. Para ver que tienes profundidad, pues tu perro me gusta mucho, genial, pero yo quiero verte a ti, ¿de acuerdo? Luego, todos tenemos teléfonos móviles, WhatsApp, Telegram, etcétera. Esto nos viene a decir que necesitamos una infraestructura. El teléfono es una herramienta es imprescindible. De hecho, ya el teléfono en muchos ámbitos de Virtual Looming sustituye directamente a lo que es el ordenador. El equipo se tiene todavía porque hay ciertos datos que es complicado adquirir a través de un smartphone, pero sí que es verdad que es complicado. Hay que tener un teléfono. De aquí empieza el problema cuando la gente pues se siente perseguida por la CIA o por el KGB, ¿no? Cuando dice, pues es que voy a comprarme un teléfono lo más ninja posible. A ver, sé normal. Salvo que tu enemigo sea
pues yo qué sé, la mafia calabresa, donde te voy a recomendar pues otro tipo de cosas, pues evidentemente seamos normales, un teléfono normal, porque no vamos a cometer delitos. Recordad, no se cruza la raya. La raya es hacer una persona que haga algo, la infectas con un malware, etcétera, que son actividades subintendentes a que alguien haga una cosa pues para lograr tareas posteriores de intrusión, que son un poco lo ilegal, ¿no? Tampoco podemos implantar el estado civil de nadie. El término es el estado civil, ¿vale? El estado civil no es que estés casado y o lo que sea, sino que el estado civil es tú suplantas activamente a una persona, su nombre, apellido, hacerte pasar por él, etcétera, pues eso es un delito también. Luego, no se recomienda usar VPN ni sistemas similares. Yo aquí, y aquí es otra cosa, hay otros sistemas. De hecho, si conocéis un poco cómo funciona Facebook, lo que tenemos allí es que ellos son capaces de detectar perfectamente quién viene de VPN, tienen un scoring por usuario, etcétera. Hay otras técnicas que requieren una infraestructura. Por cierto, Facebook es store friendly, ¿eh? Y lo último, por la zona concreta, etcétera. Bueno, entonces las aproximaciones e interactuaciones, voy a ir un poco rápido, porque joder, eso que dice corta. Las aproximaciones son un arte, ¿de acuerdo? Hay que hacer una pregunta de cómo y contestarlo, ¿cómo puedo hacer yo que la fuente venga a mí y no al revés, que es lo genial? Y luego, ¿cómo puedo acercarme a la fuente sin levantar suspicacias? ¿De acuerdo? Aquí viene un tema que es el concepto de tiempo, que hemos hablado, donde requiere tiempo, invertir en tiempo. Hay una cosa que usa mucho la gente, se ha leído 3 manuales de persuasión e influencia, de persuasión, y de repente empieza con narrativas rápidas. Tengo un problema de salud, me estoy muriendo, ¿me puedes ayudar? Bueno, pues eso sí que es verdad que te puede dar un buen resultado al corto plazo, pero es muy difícil sostenerla a largo, porque te estás muriendo. No puede ser que digas que te mueres y sigas vivo 3 meses después. Entonces, aquí sí que es verdad que el Virtual Looming viene mucho más a la interactuación a medio o largo plazo, dejando siempre una vía abierta. Y hay que tener claro que el objetivo de la primera conversación que tengamos a través de este ámbito es conseguir una segunda. Siempre, conseguir una segunda. Por eso es un error que la gente siempre focaliza las primeras conversaciones con las necesidades de información. Es decir, necesito saber si Juan conoce a... Hola, Borja, Pepito conoce a fulanito, pues eso canta bastante. Cuando yo canta es que pues levanta sospechas. Y hay que tener dos cosas claras, ¿de acuerdo? Con todo esto que nos cuenta de la influencia, persuasión, etcétera, pero yo tuve un maestro que me dijo una cosa, que era, la gente cae por 2 cosas, o el corazón o el bolsillo, y esto es tradicional, o el corazón, o le ganas el corazón, o le ganas el bolsillo. Entonces, ahora mismo hay una serie de tácticas, el maíz y rascals es otra cosa, pero habría que charlar mucho de esto. Pero es verdad que todo esto de manipulación, influencia, engaño, que si te digo tal, todo eso está muy bien, porque hay en un determinado escenario tú a esa persona le puedes manipular para que mediante un engaño, que no es más que eso, un engaño, haga clic en ese mail de phishing que le acabas de mandar, ¿vale? Pero esto es otra cosa, ¿vale? Corazón o bolsillo. O le ganamos el corazón o le ganamos el bolsillo. En Virtual Looming también se hace así. Y luego hay un documento de la CIA, en las tablas de inteligencia, yo vengo del mundo clásico y siempre se ponía Napoleón, Sun Tzu, pues hay que poner un documento de la CIA donde ellos explican un poco de qué va el método maíz, rascal, etcétera, ¿vale? Y luego, lo que no le gusta a nadie, y ya vamos acabando, lo que no le gusta a nadie es la gestión documental, ¿de acuerdo? Pero hay que llevar una gestión documental de todo lo que se relaciona con los avatares. Es decir, no puedo, y esto es muy típico, ¿vale? Usar un TXT o usar un Notepad, donde al final en vez de copiar y pegar, cortas y pegas y te quedas en la contraseña, ¿vale? Hay que tener una serie de gestión documental, un diario de interactuaciones, esto de tomar evidencias, pues bueno, si tienes una evidencia, pues hay que tomarla, ¿no? La gestión de la huella digital, tenemos que tener claro que tenemos vida, es decir, hay que publicar cosas en redes sociales, tienes amigos, es un tipo popular. Y es algo más complejo que dar likes y RTs o usar software automático. Hay software que te usa, pero siempre va a haber siempre tiene que haber un grupo de apoyo. Nosotros hemos logrado ahora tener un grupo de apoyo, ¿vale? Es decir, un grupo de apoyo el cual es el que se dedica al mantenimiento de los perfiles, porque esto es una tarea recurrente que tienes que estar dándole calor al asunto. Es decir, que el perfil hay que mantener, es como un niño, que tenga hijos, me entenderá, está siempre ahí, ¿vale? Da igual la edad que tenga, pero siempre va a estar ahí. Por tanto, también es verdad que tenemos que tener esto implementado. Luego hay que planificar el futuro, cómo vamos a cerrar el asunto. Es decir, yo he llegado allí, interactúo, pero algún día me tendré que ir, ¿de acuerdo? La gestión de problemas, porque a veces suceden. Generalmente el operador Looming tiene un montón de problemas, pues el analista le presiona para que obtenga información, el problema técnico muy normal, donde al final, pues por no llevar un adecuado control, pierdes números de teléfono, pierdes infraestructura técnica,
se te pierden las cosas, desconoce la realidad de la red social. Por eso el operador Virtual Looming es algo más evolucionado, tecnológicamente hablando, que el operador clásico, ¿de acuerdo? El programa de gestión de avatares, pues ayuda de software, avatares, en fin. Ahí aparece perfectamente explicado, y es que una persona sola, a tiempo completo, si tiene que hacerlo todo, gestiona 3-4 avatares con capacidad plena. Más que eso, ya hablamos de otro tipo de escenarios, ¿vale? Y luego el tema último, que es que algo hemos hecho mal y nos han pillado. Hay que tener un plan de evacuación, un plan previsto de antemano, pues que diga, vale, me han pillado, pues me voy. En cuanto a ustedes involucrados, solamente es que poco se habla del manipulador de fuentes, siempre se habla del analista, siempre se habla de esa persona que está ahí pues interpretando la información, pero poco se habla del que manipula. La palabra manipular puede tener conocimiento negativo, pero viene más al tema de la gestión de fuentes, ¿vale? Que es una persona que pues no sale en televisión, es una persona además cuya única defensa es lo bien que pueda defender su avatar, su cobertura, y tiene una serie de características pues muy interesantes, ¿no? Que tiene una cierta capacidad de empatía, que es lo que le hace captar el estado emocional de la fuente. Es importante captar el estado emocional. Muchos de vosotros, cuando escribís un WhatsApp, posiblemente os está escribiendo un WhatsApp, podáis sentir cómo siente la otra persona, incluso sin verla, ¿no? Es la capacidad de empatía. Tiene que tener cierta capacidad de improvisación y no meterse en jardines, una capacidad de lucha contra la frustración. Bueno, tampoco soy psicólogo, ¿vale? Pero yo es lo que he visto. Lo que sí veo una constante es que es gente que no viene de Harvard, ¿vale? Con esto es gente que tiene una cierta experiencia y un background antes de hacer estas actividades. Y otra cosa, no le da miedo llamar por teléfono, que es el tema que vemos mucho los analistas tradicionales, incluso en el analista OSINT, que le da miedo llamar por teléfono, le da miedo. Le da como... Entonces, claro, evidentemente es una persona extrovertida, etcétera, que tiene que hacer esto. Y luego sí que es verdad que hay una cosa que es la evolución, que es el tema del foco en el Virtual Looming, que tiene que tener un conocimiento, pues evidentemente, del manejo en redes sociales, si no estamos perdidos. Por último, casos reales, y ya acabo, que creo que me estoy comiendo el tiempo, pues bueno, hay 4 casos reales. Voy a ver el primero, ¿vale? Que es el que más... que es un headhunter. Esto ha salido en prensa, donde a través de la red social LinkedIn, pues gente de China creó una serie de perfiles, headhunters, que van haciendo entrevistas laborales completas. Me acerco por LinkedIn, hacemos una call por Skype, vas a quedar el tercer candidato, se te va a hacer una entrevista quizás presencial, otra por Skype con un experto, que te va a hacer un montón de preguntas, la oferta de trabajo es suculosa, de tal manera que es que al final vas a ganar más dinero que... ¿Vale? Entonces, el tema está que al final, pues ¿tú qué haces? Pues te abres y lo cuentas, ¿no? Eso es el caso típico de Virtual Looming, sustanciado incluso en el tema más presencial. El tema de DAES me parece un éxito de Virtual Looming, es decir, en mi experiencia se ha visto captaciones de personal de adoctrinamiento básicamente usando las redes sociales o usando lo que son las nuevas tecnologías. Hay otros, ¿no?, que son más elaborados, el caso de estudiante, o el último, que es la recuperación de activos digitales, donde al final, a una aproximación virtual a un black market, pues acabó en una entrevista, en una reunión presencial con ese señor que venía de un país del este, el cual pues se le pudo preguntar si tenía tal activo digital de tal cosa, es decir, pues que había sustraído información, se le pudo preguntar si lo había hecho, aquí se lo decía, se recuperó el activo. Siento hacerlo tan rápido, porque es verdad que 45 minutos pues da para lo que da, pero espero que os hayáis llevado una visión de lo que es el Virtual Looming y que es un poco distinto a la ingeniería social, y que requiere de una metodología propia, de una experiencia y sobre todo de un operador concreto al que pongo en valor, que es el operador Looming y operador Virtual Looming, que se lo curran y también existen. O por mi parte nada más, espero haber estado en el tiempo, no sé si lo he conseguido. Sí, lo has conseguido, Javier, sí, has estado ahí en el tiempo, no te preocupes, que si no ya hubiera yo estado diciendo cosas, pero cuando son tan interesantes las ponencias, yo me siento ahí en el papel de malísima de la película si os tuviera que cortar cuando estáis ahí en alto. ¿Veis? Eso que está haciendo ahora mismo la moderadora es precisamente la adulación. Pues eso es el Looming, ¿de acuerdo? Esas tácticas y procedimientos que te permiten enganchar a la otra persona. Entonces ahí ya lo junto con la empatía, que también la utilizo mucho, y entonces ya media capacitación. Y si encima digo que el vídeo que has utilizado de ejemplo, el adivino de el del adivino, ¿no? Que lo utilizo muchísimo en todas las formaciones y tal. Bueno, ahora ya pongo más también de cara a los jóvenes, ¿no? La versión de UNICEF, ¿no? De cara a los jóvenes, pero la del adivino, o sea que ya uno varias cosas y ya lo tengo hecho, todo lo que has dicho. Me he quedado bastante en que nos quedemos en que es algo proactivo, por todo lo que has explicado. Bueno, desde luego que lleva mucho de proactivo para poder hacer todo este tipo de cosas. La gente está agradeciendo mucho por de la ponencia y todo.
Había una pregunta antes, es que vamos muy limitados en el tiempo para ya ajustarnos en la siguiente, pero sí que te lanzo una pregunta que llegaba antes, la lanzaba Detectives Janus, que decía: hola Javier, ¿qué garantías da la parte de obtención de fuentes humanas, en este caso por los detectives privados, a la hora de la elaboración del producto de inteligencia por parte del analista y utilización de la misma? Es muy clara y concisa. Son los únicos que pueden hacerlo de una forma legal. Se puede luego hablar mucho, pero desde luego yo, si voy a hacer una actividad de estas, me voy a un detective. Es lo que te va a respaldar luego en un proceso judicial. Luego está pues lo que sucede, pues bien, ¿no? Pero si alguien quiere algo profesional, tiene que acudir a algo de eso que luego se sustancia en un juicio, ¿vale? Pero ellos, los detectives, y reitero, detectives, la figura del detective privado en España está muy maltratada, en tanto en cuanto es que es una figura muy rica jurídicamente, una figura que puede complementar perfectamente las investigaciones privadas, pero que es un poco desconocida, ¿no? Pero bueno, sí, una pregunta más muy bien traída a colación en este sentido. Herramientas, aquí es como están diciendo, ya por preguntar herramientas por todo las herramientas cada uno, ahí entraríamos abriendo un melón muy grande, y como tenemos ahí también a los ponentes ya preparados que también están por el chat, tenemos ahí a Deadcam, que ahora también conectaremos, dice: los periodistas hacen mucho viewing. Claro, pues nada, yo como periodista, pues ¿qué voy a decir? Y además, mira, decía Meir Dagan, que fue uno de los jefes del servicio de inteligencia israelí. Meir Dagan le hicieron una pregunta y él dijo: periodistas son los seres más terribles de la Tierra. decía el periodista efectivamente que hace zooming, y no solamente hace zooming, es que sabe obtener información, es que además tiene una cobertura jurídica que no tienen a veces ni siquiera las fuerzas de cooperación del Estado, y sabe explotar muy bien la información. El periodista es un ser muy curioso. De hecho, es una de las coberturas que se suelen usar, no estamos descubriendo tampoco. Los periodistas tenemos olfato para algunas de esas cosas. Y ya por último, que sí que estaba diciendo, el reverendo 77 está preguntando: primeros pasos a dar para poder dedicarse a esto. Formarse. Hay que ver, o sea, es decir, yo tuve un jefe, alguno lo conocéis, el comandante César Lorenzana, que él un día puso un ejemplo que decía: a mí me gusta mucho cantar, pero yo no me veo para cantar en el Bernabéu, ¿vale? Entonces, el tema está en que tenemos que formarnos. Hay muchos cursos de UMIN, etcétera, pero sobre todo, esto se ve. Si es una persona empática, etcétera, pues se ve si se puede hacer. Libros también. El único libro que conozco así un poquito indecente, está en italiano, bueno, es un idioma romance, que se llama Virtual Looming, que está muy bien. Luego hay muchos, hay más en el liderazgo, el técnico del Caneja también creo que ha hablado un par de posts sobre el tema del Virtual Looming. Hay mucho paper por ahí, ¿vale? Y sobre todo formarse. Es que no hay otra. Yo ahí sí que recomiendo mucho la lectura, la formación, y sobre todo coger casos prácticos reproducibles. Lee sobre qué está sucediendo en LinkedIn con la comunidad de inteligencia china, lee un poquitín también sobre estos casos, y al final pues aprenderás. Pero tiene lo suyo, tiene lo suyo. Es que nunca nadie dijo que todo esto fuera fácil. Lo de formarse se aplica a cualquier campo. Luego, desde hace muy pocos años, este tipo de formaciones de cierta calidad está llegando desde la comunidad de inteligencia hacia, con inteligencia también fuerte de seguridad de Estado, hacia, digamos, el mundo más civil. No hace mucho tiempo que empieza a haber cursos de cierta calidad donde hay profesionales del asunto que están ahí. ¿Qué sucede? Que evidentemente ahí el detective tiene mucha experiencia, por ejemplo. El detective sí ejerce en sus tareas diarias, está ese quesito del Looming o el Virtual Looming. Pero es verdad que para alguien que no se dedica profesionalmente a esto, le va a requerir horas, ¿vale? Meterle horas. Las horas se dedican en todo, y más si quieres empezar en un terreno tienes que dedicarle horas a todo. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias, ha estado súper entretenida, lo has condensado muchísimo. Hay que decirle a la gente que la conexión ha aguantado de tirón, que cuando hemos hecho antes ese, ha aguantado muy bien, porque estás en medio de las montañas, claro, decía yo, internamente me decían el sonido, digo, no, que aguante el sonido es bueno, porque está en medio de que aguante, con lo cual, pues nada, que muchísimas gracias, la gente te está agradeciendo a través del chat que les ha gustado mucho la ponencia, con lo cual en nombre de la organización de Intelcont te doy las gracias, Javier, y bueno, que nosotros ahora enseguida volvemos ahora con una ponencia que tenemos doble. Muchísimas gracias. Muchas gracias.